Y si Dios pudiera devolverte lo que el tiempo se llevó, no consolar, no ayudarte a aceptar, a devolver, al miras los años que pasaron, las decisiones que no dieron lo que debían, los sueños que quedaron guardados, las puertas que se cerraron antes de tiempo, y la voz que más escuchas no es la de Dios, es otra voz, más fría, más calculadora. Ya es demasiado tarde para ti. Esa voz conoce tu edad, conoce tu historia, conoce cada razón para no intentarlo de nuevo. Pero hay una promesa escrita en un libro antiguo para un pueblo que lo había perdido todo y que parece haber sido escrita específicamente para este momento de tu vida. Quédate, Ann, porque lo que viene a continuación puede cambiar la forma en que ves cada año que pasó, incluso aquellos que consideraste perdidos para siempre. Hay una voz que no viene de afuera, no es de un crítico, no es de un enemigo, es interna, y precisamente por eso es la más difícil de silenciar. Es la voz que hace cálculos, que toma tu edad, la compara con las expectativas que tenías para ti mismo y presenta el resultado como un veredicto ante quedaste atrás. Sé que no es fácil hablar de esto y sé que muchos cargan esto en silencio durante años. La pregunta que nadie hace en voz alta, pero que permanece despierta por la noche, ¿todavía vale la pena intentarlo? ¿No se me pasó ya el tiempo? Esa pregunta no es debilidad, es la pregunta honesta de alguien que ha vivido lo suficiente como para saber lo que cuesta intentar, que ya intentó antes, que ya esperó antes, que ya invirtió antes y no siempre cosechó lo que esperaba. Entonces, la protección más razonable parece ser no esperar tanto, no querer tanto, no intentar tanto. Pero hay algo que esa protección no te dice. Dios no trabaja dentro de los límites que el tiempo le impone a nuestra esperanza. Hay una promesa que fue dada a un pueblo que había perdido décadas enteras de trabajo por una plaga que lo devoró todo. Un pueblo que tenía todas las razones del mundo para creer que su tiempo había pasado. Y a ese pueblo, precisamente a ese pueblo, Dios le dijo: yo les devolveré los años que devoró la langosta, no algunos, no los que quedaron, a los que fueron devorados. Y hoy vamos a sentarnos con esta promesa y dejar que actúe justo en el lugar donde la voz del cansancio ha permanecido más tiempo del que debían respirar. Hay una palabra en el libro de Joel que fue escrita para un pueblo devastado, no para un pueblo que había fallado una vez y estaba recuperándose, sino para un pueblo que lo había perdido todo, cosecha tras cosecha, año tras año. La plaga de langostas había devorado lo que tomó décadas construir, lo que el padre plantó, el hijo vio secarse, lo que el hijo intentó recuperar, el nieto vio ser destruido otra vez. Toda una generación de trabajo consumida, y fue a ese pueblo que miraba los campos vacíos y no sabía si había suficiente futuro para compensar tanto pasado perdido, que Dios habló: yo les restituiré los años que devoró la langosta. Joel 2, a 25, no los consolaré por los años perdidos, no los ayudaré a aceptar lo que se fue, no les daré fuerzas para empezar de cero, como si el pasado no existiera. Les restituiré. Restituir es una palabra legal, jurídica. Es el lenguaje de quien devuelve algo que fue quitado injustamente. Es el lenguaje de quien reconoce una deuda real y se compromete, delante de testigos, a pagarla. Y necesito que te quedes con esa palabra por un momento. No pases por ella. Rápido. Deja que tenga peso, porque tiene un peso que la mayoría no se atreve a sostener. Sostener esta palabra exige creer que lo que perdiste no fue definitivo. Exige abrir espacio a una posibilidad que el cansancio cerró. Exige confiar
en que el Dios que dijo esto a un pueblo de campos destruidos es el mismo que te está hablando ahora. Y esta creencia lucha con una creencia que muchos cargan en silencio durante años, una creencia que rara vez se dice en voz alta, pero que aparece en cada decisión, en cada mañana, cada vez que alguien te invita a intentar algo nuevo, a soñar diferente, a retomar algo que dejaste atrás. En mi momento, ya pasó, ya no tengo la edad para eso. Sé que no es fácil hablar de esto. Esa voz, la voz que dice que el tren ya partió, que la ventana se cerró, que te quedaste atrás, mientras el mundo seguí a menos n, o aparece de repente en C, instala poco a poco, gana espacio, a medida que los años pasan y las expectativas no se cumplen. En el tiempo esperado, tenías un plan, una imagen de cómo sería tu vida a los 40, 50, 60 años, en donde estarías, qué habrías construido, qué dirían las personas al mirarte. Y cuando comparas esa imagen con dónde estás hoy, hay una distancia. Y esa distancia duele. Y no es solo tristeza, es vergüenza. La vergüenza silenciosa de no haber llegado todavía, de que otros parecen haber avanzado mientras tú diste vueltas, te detuviste, tomaste el camino más largo y difícil, y llegaste a un lugar que no era el que habías imaginado. Entonces, la voz se instala como un hecho, ya es tarde, no vale la pena. Pero necesito mostrarte algo que esa voz no te dice. Hay una mujer en la Biblia que vivió casi toda su vida creyendo que su momento había pasado. Sara esperó un hijo durante décadas, esperó en su juventud, cuando el dolor era la vergüenza silenciosa de no haber dado un heredero, esperó en la madurez zeta, menociguando. La esperanza empieza a ceder ante una resignación que se disfraza de sabiduría. Esperó hasta el punto en que su propio cuerpo dio señales definitivas de que, biológicamente, ya no era posible. Décadas de promesa, décadas de espera, décadas sin ver. Y entonces, cuando tenía 90 años, cuando la espera había cruzado cualquier límite razonable, Dios se le apareció a Abraham y dijo a Sara: tu mujer dará a luz un hijo a Sara, que escuchaba desde detrás de la tienda. Se rió, no, de alegría, de incredulidad, de una mujer que había esperado tanto, que ya no podía imaginar el cumplimiento, que había llevado la promesa tanto tiempo, que parecía más un recuerdo que una posibilidad. Y Dios oyó la risa y preguntó: ¿por qué se rió Sara? Sara lo negó, dijo que no se había reído, porque tuvo miedo, pero el hijo nació, y lo llamaron Isaac, que significa el que ríe, como si Dios hubiera tomado esa risa de incredulidad y la hubiera convertido en testimonio, como diciendo: sí, te reíste, y aún así cumplía una hora. Necesito preguntarte algo con mucha suavidad. ¿Cuándo fue la última vez que te reíste de una promesa de Dios? No por falta de respeto, sino por cansancio, por una alma que esperó tanto que ya no sabe esperar, sin protegerse de una nueva decepción. Esa es la postura honesta de quien ha esperado demasiado tiempo sin ver resultados. Y eso lo entiendo, de verdad, no como teoría espiritual, sino como una reacción humana, cuando la espera se alarga y el silencio parece abandono. Pero la promesa de Joel no fue dada a personas con campos llenos, fue dada a quienes miraban y solo veían destrucción, a quienes tenían todas las razones para creer que su tiempo había pasado, y aún así recibieron una promesa que desafiaba todo lo que sus ojos veían. Yo les restituiré los años que devoró la langosta, no los años futuros, los años que ya fueron consumidos, los años que el dolor, la enfermedad, el fracaso, la espera, las malas decisiones o las injusticias fueron quitando uno por uno. Esos años
Adiós, dijo, esos años están en mi cuenta y yo los voy a devolver. Y ahora necesitas hacer algo con esto, no entender, porque la mente va a resistir, va a calcular probabilidades basadas en lo que ya viviste. El recibir es distinto. Recibir es un acto del corazón, y el corazón, incluso cansado, incluso herido, incluso con risa de incredulidad, puede abrir una pequeña ventana y dejar entrar una posibilidad, no la certeza, la posibilidad, porque Dios no prometió a ese pueblo simplemente más de lo mismo. Prometió restitución. Prometió que el tiempo devorado no sería el capítulo final, y cumplió. A respira. Deja que esto repose. No necesitas resolver nada ahora. No necesitas saber cómo ocurrirá en tu vida. No necesitas tener toda la fe de una vez. Solo necesitas hacer lo que Sara finalmente hizo. Después de la risa, después de la incredulidad, después de tantos años de espera, dejar que el hijo nazca. Ahora, una cosa. Masan piensa en un área de tu vida donde la voz de ya es tarde suena más fuerte, donde casi dejaste de esperar. Y dilo en tu mente, no como una fe completa, sino como permiso para empezar a creer. Tal vez Dios aún no ha terminado aquí. En eso es suficiente para empezar. Vamos a reflexionar ahora juntos. Necesito hacerte una pregunta que quizá nunca te has formulado de esta manera. No es una pregunta sobre el pasado, es sobre lo que haces con el pasado. Ahora, cuando piensas en lo que aún quieres para tu vida, en lo que todavía no ha ocurrido, en lo que aún no has construido, ¿cuál es el primer pensamiento que aparece justo después? Para la mayoría de las personas que llegan hasta aquí, ese primer pensamiento no es esperanza, es cálculo. ¿Cuántos años me quedan? ¿Cuánto tiempo tomaría? ¿Es realista pensar en esto? Y el cálculo casi nunca favorece al sueño, porque el cálculo usa como base el tiempo que ya pasó, y no al Dios que puede restituir. Sé que no es fácil hablar de esto, pero hay algo que necesita ser dicho con honestidad. Existe una diferencia real entre madurez y rendición, y muchos han confundido las dos. La madurez aprende de la experiencia, ajusta expectativas, crece en sabiduría. La rendición aprende del dolor, cierra las expectativas y llama a eso. Pasan por fuera, parecen iguales. Por dentro, son completamente diferentes. La madurez aún espera, de forma más silenciosa, más profunda, menos visible, pero aún espera. La rendición dejó de esperar y aprendió a vivir alrededor del vacío que dejó la esperanza cuando se fue. ¿En cuál de esos dos lugares estás? No necesitas responder en voz alta, pero sí necesitas ser honesto contigo mismo, porque esa respuesta determina si lo que Dios tiene para ti todavía puede llegar o si cerraste la puerta antes de que Él pudiera tocar. Y hay algo más que necesito nombrar con cuidado. Existe un tipo específico de miedo que muchas personas a partir de los 35 años cargan y que casi nunca se dice en voz alta. El miedo a parecer ridículo. El miedo de comenzar algo nuevo, un proyecto, una relación, un sueño, un llamado, y que otros piensen, a esta edad, ahora, no es demasiado tarde. Ese miedo es real y paraliza de una forma que pocos otros miedos logran, porque no es solo miedo al fracaso, es miedo al fracaso público, a la exposición, a intentar delante de todos y no lograrlo, a confirmar con la propia vida que la voz que decía ya es tarde tenía razón. Muchos cargan esto en silencio durante años y entonces dejan de intentar, no porque hayan renunciado en el corazón, sino porque no intentar parece más seguro que intentar y fallar frente a otros. Pero hay algo que esa lógica esconde. Sara tenía 90 años cuando quedó embarazada. Abraham tenía 100 cuando sostuvo a su hijo
por primera vez, y ninguno vivió el resto de su vida con vergüenza por haber comenzado tarde. Porque Isaac no fue una señal de debilidad, fue el testimonio de una promesa cumplida. Lo que comiences tarde puede convertirse en el testimonio más poderoso de tu vida, no a pesar de tu edad, sino a causa de todo lo que viviste hasta aquí. Porque quien comienza a los 40, 50 o 60, empieza con algo que quien empieza a los 20 no tiene en profundidad, en cicatrices, peso real de lo que cuesta y de lo que vale, una autenticidad que no se fabrica, que solo el tiempo y el dolor producen. No estás atrasado, estás listo de una manera que antes no era posible. Y entonces te pregunto, con toda la suavidad que puedo, pero sin suavizar demasiado la pregunta, ¿que dejaste de intentar porque creíste que ya era tarde? No lo que abandonaste, porque no era tu camino, sino lo que soltaste, porque la voz del cansancio fue más fuerte que la voz del llamado. Hay algo ahí que aún late. Dios no desperdicia la espera, la usa, y lo que se formó dentro de ti durante estos años, la compasión que nace del dolor, la fe que se forma en la espera, la sabiduría que viene de haber vivido lo suficiente para entender lo que importa, eso es exactamente lo que el propósito que llevas necesitará, no a pesar de tus años, sino gracias a ellos. Muchos cargan esto en silencio durante años. La pregunta de si aún vale la pena, de si todavía hay tiempo. No sé cuál es la respuesta específica para tu vida, pero sí sé, esto en Dios no planta deseos en el corazón para dejarlos morir sin fruto, y eso que aún sientes, aunque esté débil, aunque apenas lo reconozcas bajo capas de cansancio, puede ser exactamente la semilla que Él todavía quiere ver crecer. El campo no está vacío, está esperando. Cierra los ojos, vamos a orar. No necesitas estar en paz para empezar. No necesitas haber resuelto lo que hablamos hoy. No necesitas tener certeza de nada antes de llegar aquí. Solo llegan con todo el peso, con toda la duda, tan tal como estás. Padre, aquí estoy. Y hoy vengo con una confesión que he llevado más tiempo del que quisiera admitir. Una confesión que nunca dije así, con estas palabras, a nadie. Creí que mi momento ya había pasado. No fue una decisión consciente, fue una conclusión que el cansancio fue construyendo poco a poco, un año a la vez, una esperanza no cumplida a la vez, una puerta cerrada a la vez, un plan que no se realizó en el tiempo que yo esperaba, hasta que la suma de todo se convirtió en una creencia instalada como si fuera una verdad inevitable y permanente. Ya es demasiado tarde para mí, Ann, y sé que eso no es lo que tú dices sobre mí, Ann, pero eso era lo que yo creía. Y hoy te lo traigo sin adornos, sin suavizarlo, sin la versión más fuerte de mí, que suelo mostrar porque tú prefieres mi verdad antes que mi apariencia. Señor, necesito entregarte el peso del tiempo, el peso de los años que pasaron sin dejar lo que esperaba, el peso de mirar dónde estoy y compararlo con dónde pensé que estaría a esta altura de la vida, el peso de ver a otros más jóvenes en lugares que imaginé para mí, el peso de sentir que el mundo siguió adelante mientras yo aún trataba de encontrar mi camino. Este peso cansa de una forma distinta. No es físico, es existencial. Es la sensación de que el tiempo corre en mi contra a menos y que no tengo la energía suficiente para recuperar lo perdido. Entrego ese peso ahora. No porque vaya a desaparecer de inmediato, sino porque no fue hecho para que yo lo cargue solo, en silencio, como si fuera una condena. Padre, necesito hablarte de los sueños que guardé, no los que solté, porque entendí que no eran míos, sino los que protegí y escondí,
porque la voz de ya es tarde fue más fuerte que la voz del llamado Anlos, que dejé de mencionar porque parecía arriesgado, ingenuo, inapropiado para mi edad. Guardé cosas que tú sembraste en mí y me duele reconocerlo. No desde la culpa destructive, a menos y a cargo suficiente crítica dentro de mí, sino desde la honestidad, desde reconocer que dejé que el cansancio hablara más fuerte que tú. Pero hoy entiendo algo. Tú no prometes restitución a quienes lo hicieron todo bien. Prometes restitución a quienes perdieron menos y aún así permanecen delante de ti. Y aquí estoy. Eso todavía cuenta. Por eso te pido, revela lo que quedó guardado. No necesariamente como yo lo imaginé, sino como tú lo quieres. Ahora, a menos, aunque sea diferente. Aunque no lo reconozca al principio. Señor, necesito entregarte la comparación que me desgasta. Compararme con quienes parecen haber llegado más lejos, más rápido, con menos dolor. Con quienes parecen haber acertado donde yo fallé. Esa comparación es silenciosa, pero por dentro hace ruido constante. Hoy reconozco que comparar mi historia con la de otros es comparar páginas sueltas de libros distintos, escritos con propósitos distintos. Mi historia no está atrasada, está en tu tiempo. Elijo creer eso, incluso cuando no lo siento. Incluso cuando el cálculo dice lo contrario. Espíritu Santo, necesito algo específico de ti, ahora. Devuélveme la capacidad de imaginar, porque el cansancio apagó mi imaginación antes que cualquier otra cosa. Y sin ella, no puedo ver más allá de lo inmediato. No puedo caminar hacia lo que aún no ha llegado. Devuélveme la capacidad de soñar sin vergüenza, de hablar de lo que aún deseo sin callarme de inmediato, de despertar con una pequeña expectative, a menos aún que sea frágil, de que hoy puede ser distinto. Y renueva mi forma de ver el comenzar de nuevo, porque empezar de nuevo no es borrar el pasado, es usarlo, es construir con todo lo que viví, todo lo que dolió, todo lo que aprendí. No empiezo vacío, empiezo lleno de lo que la vida me enseñó. Padre, hoy recuerdo tu promesa. Yo les restituiré los años que devoró la langosta. No sé cómo se verá eso en mi vida. No sé cuándo. No sé si se parecerá a lo que imaginé o si será completamente distinto. Pero sé quién lo prometió. Y tú cumples lo que dices. Cumpliste con el pueblo que lo había perdido todo. Cumpliste con Sara cuando ya no parecía posible. Cumpliste con José cuando la prisión parecía el final. Tú eres fiel y elijo confiar en que también cumplirás conmigo a tu manera, en tu tiempo, con un propósito más grande del que yo imaginé. Hoy declaro, con la voz que tengo, imperfecta y cansada, no soy demasiado viejo para lo que Dios tiene para mí. No estoy demasiado atrasado para mi propósito. No soy la suma de los años perdidos. Soy el resultado de lo que Dios está haciendo con cada uno de ellos. Viene un día en que todo será restaurado, en que lo que fue devorado será devuelto, en que lo sembrado con lágrimas será cosechado con alegría. Yo veré eso, y hasta entonces elijo sembrar. Aunque el campo parezca seco, aunque el tiempo parezca corto, aunque el cansancio aún hable fuerte, yo siembro, uno, porque tú eres fiel a lo que prometes. Amén. Amén. Los años que pasaron no vuelven, pero tú no eres el mismo que entró aquí. Algo cambió en la forma en que los miras, ya no como años perdidos, que no tienen posibilidad de dar fruto, sino como años que están en las manos de Dios y que Él prometió restituir. No lo que el tiempo se llevó, lo que Él va a devolver. Dios
no se ha ido. Él está trabajando precisamente en aquello que dejaste de creer que aún podía ser transformado. Y mañana vamos a hablar de algo que ampliará lo que recibiste hoy, la prosperidad que Dios diseñó para toda tu vida, a menos N o solo la financiera. La prosperidad del espíritu, de las relaciones, de la salud, del propósito, la prosperidad completa que Él tiene en mente. Para quienes caminan con Él, no te lo pierdas. Si esta meditación tocó tu alma, compártela con alguien que también necesita escuchar que su momento no pasó, que el campo no está vacío, que Dios aún está sembrando hasta mañana. No estás solo.